Bueno, buenos días para todos y para todas. Qué pena con ustedes, es que tengo un problema con mi computador, entonces estoy desde el teléfono y estoy tratando de mandarte la presentación, pero bueno, está demoradita. Si no la logramos, yo creo que en algún momento la logramos. Entonces quería preguntarte, Cristian, me habías dicho 15, 20 minutos, ¿cuál es el tiempo que tenemos? Se supone que podemos estar hasta las 9 más o menos en esa franja. Inicialmente íbamos a tener más presentaciones, pero quedó solamente la tuya, entonces podemos extendernos. Yo creo que podemos tener una presentación tal vez de una media hora y tener luego como tiempo para discutir, preguntas, comentarios. Ok, perfecto. Bueno, pues primero que todo, muy buenos días para todos y para todas. Em, Ay, ojalá pudieran prender la cámara para que podamos vernos, porque como les voy a contar cosas creo que muy difíciles de entender, de una complejidad, me da más angustia no verlos. Aquí que estamos hablando de emociones, me da mucha angustia no verlos. Entonces, gracias por la posibilidad de verlos. Em, bueno, entonces para iniciar, como decía Cristian, nosotros somos una unidad que se llama UR Intercultural, y digamos que UR Intercultural formalmente nace en la vicerrectoría hace unos 2 años, pero pues es el fruto de un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Yo llevo personalmente ya unos 25 años trabajando con pueblos indígenas y en la universidad unos 17 años. Entonces hace 17 años yo llego de hacer mi doctorado, viendo algo que me preocupó mucho, sobre todo en el contexto de las Naciones Unidas, y era que las mujeres indígenas y bueno, las mujeres raizales, palenqueras, afrocolombianas, tenían que enfrentarse, ¿cierto? Estos monstruos pues, de la burocracia internacional y venían desde otros lenguajes, ¿no? Em, Comenzando por el cuerpo, ¿no? Venían pues formadas más en ámbitos como el fogón, las malocas, el trabajo en las chagras, en las huertas, ¿no? O sea, una concepción de lo político muy desde el cuerpo, pero aquí hay una distinción que yo quisiera introducir desde ya y es que es un cuerpo colectivo. Es decir, la concepción corporal que tienen está como muy arraigada en la pertenencia al territorio, al pueblo, etcétera. Y entonces esto pues es una gran potencia, pero al mismo tiempo al enfrentarse a estos enormes espacios en donde se toman decisiones que las afectan y que afectan a todos sus pueblos, pues se daba como una especie de cortocircuito, ¿no? Además pues de todos los problemas pues de diferencia ideológica. Entonces yo llego a la universidad con un decano un poco chiflado, gracias a Dios, que es el doctor Barajas en ciencia política, y le digo, decano, mire, yo vengo de hacer esta tesis doctoral de acompañar los procesos de incidencia a nivel internacional de mujeres indígenas colombianas y de otros lugares del mundo, y yo creo que necesitamos generar una escuela de formación en donde se eleven las capacidades interculturales, ¿no? De tanto de las mujeres y de los jóvenes y de los hombres indígenas como de nuestros profes, de los funcionarios, porque me parece, decano, desde mi humilde opinión, que las instituciones educativas no estamos preparadas para trabajar esto, ¿no? Y entonces él acepta y iniciamos ese proceso ya hace unos 17 años. Y pues se empieza a crecer, a crecer, a crecer. Hoy en día tenemos 150 estudiantes indígenas, palenqueras, raizales y afro en la universidad, que de pronto ustedes han tenido de pronto la oportunidad de tener en sus clases, o si no, los van a tener. Y paralelamente hemos hecho un trabajo en territorios, en muchos lugares del país, ya con un dispositivo muy bonito que nos ha permitido la universidad, que son los diplomados. Son diplomados interculturales de responsabilidad social, es decir, nosotros no cobramos,
ni un peso, al contrario, se hace inversión en los territorios y a lo largo de este tiempo pues hemos llegado a más de 6.000 personas indígenas en todo el país con becas, o sea, 6.000 becas ha dado la universidad en ese sentido, eh, en distintos temas. Eh, y pues esto ha hecho, si ustedes quieren, como un proceso de transformación en distintas vías, ¿no? Entonces, a lo largo de este trabajo, ya desde hace 2 años tenemos la mención en estudios interculturales, que está compuesta por 9 materias, 3 materias del ciclo, podríamos decir, de entrada, en donde tenemos 3 materias obligatorias. Una es retos a la vida universitaria, que es cuando los estudiantes llegan a la universidad por primera vez, vienen de territorios supremamente alejados, ¿no? Algunos pues hablan más portugués que español porque vienen de la Amazonía cercana a Brasil. Muchos, la mayoría vienen pues de territorios en conflicto, de zona roja. Eh, y otros tantos vienen de acá, de procesos urbanos o de Quibdó, del Cauca. Pero entonces es una, si ustedes quieren, como una población estudiantil muy distinta a la que estamos pues acostumbrados a atender, ¿no? Y acompañar. Posteriormente hay 2 materias en las que está ustedes saben que en muchas de las carreras pues se exige el inglés, ¿no? O el francés, por ejemplo, en relaciones internacionales, y nosotros pues dimos toda esta lucha sobre, bueno, pero ¿para qué le sirve el inglés o el francés a un profesional de estos que va a estar, ¿cierto? En corazón de selva, en donde lo que va a atender son justamente 9 etnias que tienen 9 idiomas distintos. O sea, ¿por qué no pensamos este requisito de una manera más pertinente y logramos algo que se llama el Programa de Acompañamiento Lingüístico y Cultural, que es el PALC, en donde ellos generan proyectos de investigación comunitaria para revitalización de su cultura y de su lengua? Y allí salen unos proyectos de investigación absolutamente fantásticos, en donde uno empieza a ver el cambio, ¿no? Entonces, mientras que los estudiantes, pues digamos otros estudiantes, el conocimiento está fundado, ¿no? En lo cognitivo, en la revisión de literaturas especializadas. Aquí los estudiantes raizales, palenqueros, afroindígenas, ponen de entrada el cuerpo, ¿no? El cuerpo individual, el cuerpo colectivo, la danza, la ritualidad, el arte, la artesanía, la lengua. Entonces, pues eso ya nos implica, digamos, todo un giro en la manera como los acompañamos y nos vemos, como dicen coloquialmente, muy a gatas de las herramientas que tienen como nuestras disciplinas o aún una perspectiva interdisciplinar o transdisciplinar en ese tipo de diálogo de saberes y de trueque de saberes, ¿no? Entonces allí generamos otro espacio que es una materia que se llama Diálogo de Saberes, investigación formativa intercultural, en donde justamente tratamos de hacer ese diálogo, ¿no? Entre el conocimiento que ellos traen y sus disciplinas, y ahí es donde es más duro, ¿sí? Ese tránsito, un poco todo lo que nos ha venido contando Cristian y todo el equipo de Pensando con el Cuerpo, ¿no? Como este divorcio, ¿no? Este abismo que hay en nuestras disciplinas, eh, digamos, desde el conocimiento corporal, social, afectivo y por ende cultural e intercultural. Entonces aquí pues es dificilísimo. Ayer justamente estaba en clase con una chica en Vera de economía, pilísima, y me decía, no, profe, yo voy a retirar esta materia, no logro articular estos mundos, es demasiado doloroso, me decía, es demasiado doloroso. Yo creo que mejor me quedo estudiando economía y no trato de vincular ese conocimiento con mi conocimiento que traigo, es imposible. Yo le decía, no, Juliana, se llama Juliana Domico, no, Juliana, ¿cómo así que es imposible? Tú no te puedes romper en ese ejercicio, ¿sí? Lo vamos a lograr, tienes que tener un poco de paciencia, son disciplinas pues que se generaron de espaldas a ustedes, pero hay modelos interesantísimos epistemológicos contemporáneos en donde desde la economía solidaria, desde el ecofeminismo seguro vamos a encontrar vetas que podamos minar y puedas encontrarte de una manera
pues no tan dolorosa, ¿no? Sino que empieces a encontrar placer en hacer estos diálogos. Entonces, ese es como el inicio de la mención y posteriormente entramos en 4 materias ya temáticas para que ustedes vean pues lo que se demora, ¿no? Generar ese diálogo entre mundos tan diversos. Entramos ahí con una materia que es sobre feminismos indígenas, otro sobre cátedra de estudios afrocolombianos, que son feminismos negros, y otra sobre construcción de paz, etnicidad y género, que esa la doy yo, que son, digamos, como herramientas desde los estudios de género y los feminismos que nos permiten de nuevo hacer como ese minado, ¿no? Ese minado y poder generar diálogos que les permita a los estudiantes y a los profes, ¿no? Porque esto que sienten los estudiantes lo sentimos los profes que acompañamos estos procesos, ¿no? Siempre se da un momento durísimo que son el momento, por ejemplo, de las tesis, ¿no? Que estas personas llegan con unas experiencias, o sea, con unos proyectos que además sus comunidades los han enviado a que sean los primeros profesionales para que investiguen un X tema, ¿no? Tengo el caso, por ejemplo, de una chica huitoto que se llama Wendy Cuedguaje, estudiante de antropología que lleva 20 años preparándose para hacer su tesis de grado. Su clan la mandó a hacer esa tesis, tiene todos los permisos espirituales, ella viene de uno de los clanes sobrevivientes del genocidio cauchero y llega al seminario de tesis y la profesora, ustedes saben, esos proyectos, esas materias de diseño de proyectos que a mí cada vez me parecen más absurdas, yo soy profesora, por eso me atrevo a decirlo, porque el estudiante llega con su sueño y el profesor se dedica a decirle qué es lo que tiene que hacer y cada vez lo aleja más, ¿no? De su sueño y termina como poniendo más bien el sueño del profesor o el sueño de su grupo de investigación o el sueño de otro. Y entonces, en cualquier caso es muy doloroso, pero en el caso de estos estudiantes es muy doloroso porque ellos vienen para eso, ¿sí? Entonces, acompañar a esta estudiante, 2 años llevamos tratando de convencer al equipo de antropología, eh, porque pues la antropología tiene una dimensión muy crítica y entonces la están invitando a que ella se centre es en los que traicionaron a su pueblo y se fueron de malinches con los caucheros, ¿sí? Entonces yo tratando de explicarle a la profesora, a su merced, es la primera tesis que va a haber en esa región. ¿Cómo se le ocurre que le vamos a pedir a la estudiante que la manda a su clan de sobrevivientes a que se encargue de estudiar a los traidores? Porque no empezamos, y yo tratando, ¿no? Como de meterla, a ver, le explico, esto es como cuando su merced la dice que es colombiana y entonces le dicen que se dedique a estudiar mafia, narcotráfico, y usted quiere contar otra historia de su país, ¿sí? Pero bueno, entonces para decirles como que esto es la cotidianidad nuestra, y bueno, ahí vamos, Wendy ya va así. Y tenemos también otras 3 materias muy bellas, una que es con FACREA, que es tejeduría y cestería en Guarrigue, que la da un artesano. Entonces, justamente muchos de estos conocimientos vamos a ver se dan es a través del trabajo directamente con el cuerpo, ¿no? Manual, o como les decía, las danzas, la ritualidad. Si no se hace un ejercicio directamente desde lo cognitivo tradicional, sino que el conocimiento atraviesa el cuerpo y se comunica y se aprende y se enseña y se eleva y se consolida, es a través de estos ejercicios intergeneracionales. Entonces, en el marco de esta mención, nosotros tenemos, como ustedes ven, un énfasis, ¿no? Hay una, digamos, una cuestión adicional y es cómo cruzar lo intercultural con lo interseccional, ¿no? Entonces es necesario al mismo tiempo de la descolonización del conocimiento, de las prácticas en aula, de la relación también con los estudiantes y las estudiantes, porque muchos de estos estudiantes son chicos y chicas muy jóvenes, pero que vienen de un proceso político, ¿cierto? Que son autoridades en sus territorios, que son sanadores. Por ejemplo, tenemos una estudiante, Misak, en antropología que es sanadora, ella es médica tradicional, ¿no? Entonces, ¿cómo generar unas relaciones, si ustedes quieren, más dignificantes de estos conocimientos y más igualitarias? Porque de todas maneras, pues nosotros como profesores hemos sido formados en relaciones muy jerárquicas, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a poner en cuestión todo esto? Entonces, a raíz de esto,
hemos decidido, ya hace 2 años tenemos un proyecto muy retador. Cristian, creo que ya por fin me dejó mandarte la presentación. A ver, qué pena contigo. Ya miro, El listo, ya reviso. Entonces iniciamos un proceso con un grupo de mujeres en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra. Ah, parece que le cayó la llamada. Bueno, apenas mientras para ir revisando si la presentación ya la tienes y la puedes ubicar. Ah, ya volvió la profe, creo. Sí, ya está volviendo. Qué pena con ustedes, es que me estaba llamando un amigo de la Sierra justamente. Entonces Por, discúlpame, ¿por WhatsApp? no, te lo mandé a tu correo. Ah, ok, ok. Entonces hay 4 pueblos, ¿cierto? Cuatro pueblos indígenas. Está el pueblo Aruaco, el pueblo Huigua, el pueblo Cancuamo y el pueblo Cogi. Cada uno de estos pueblos tiene más o menos una población de 40.000 personas y tienen realmente un sistema de conocimiento pues muy lejano a lo que nosotros entendemos por conocimiento. Eh, Empezamos entonces este proyecto con 150 personas que son formadores de formadores y replicadoras, porque pues es imposible llegar a más gente con, digamos, es un territorio supremamente lejano, ¿cierto? Acabo de llegar ayer de allá, ¿cierto? Entonces para llegar pues hay que llegar obviamente a Valledupar o a Riohacha, después son 6 horas en carro, después hay que caminar, entonces pues para decirles es realmente muy difícil generar como procesos de acercamiento y de trabajo sostenido con ellos. Entonces hay como en todas las sociedades pues un tema muy complicado que son todas las heridas asociadas a la sexualidad, y concretamente el proyecto está fundado en la violencia sexual y cómo generar litigios estratégicos alrededor de la violencia sexual, y entonces aquí entramos directamente en el cuerpo, ¿no? Yo no sé, mi querido Cristian, si te la dejo abrir. La tengo, pero está descargando al parecer. No sé si es que es muy grande, pero está en eso. Es, es relenta, qué pena. Bueno, Venga. entonces contarles que, bueno, ahí tenemos muchos objetivos. Estamos en alianza con un grupo de expertas españolas, porque este es un tema además muy poco trabajado. De alguna manera estamos ahí como en espacios de encuentro de problemáticas y de cuestiones en donde casi no hay nada escrito. Entonces, sin embargo, estas 2 mujeres son 2 de las pocas personas que han trabajado violencia reproductiva y violencia sexual asociada al conflicto en mujeres diversas. Entonces, es como ese eje ahí de cruce muy particular. Y estamos en red con unas mujeres en Maya Quiché, en Guatemala, que se llama, es un caso icónico que quisiera como sembrar hoy aquí por si de pronto les queda el interés, que son las abuelas de Sepursarco. Son 15 abuelas que sin saber leer, sin saber escribir, ponen digamos, en jaque al sistema jurídico guatemalteco, y después de vivir durante 15 años en esclavitud sexual en un destacamento militar en Sepursarco, durante la época del conflicto, logran condenar a 2 altos militares y generan un proceso de reparación colectiva inédito en el mundo. Y todo este proceso jurídico ellas lo hacen generando unos peritajes muy novedosos, en donde ponen justamente el cuerpo, porque allí todas las preguntas que vienen es, bueno, ¿cómo medir el daño? ¿Cómo tramitar el dolor cuando este tipo de violencias no solamente están afectando a estas 15 mujeres, ¿no? Sino que son mujeres que han sido, un poquito trayéndoles el ejemplo de Wendy, han sido preparadas durante años, porque estas mujeres no eran cualquier mujer, ¿no? A pesar de que cualquier mujer y cualquier dolor es válido, pero en este contexto particular, estas compañeras eran abuelas médicas tradicionales, parteras, ¿sí? Eran como si ustedes quieren todo el equipo, el equivalente a lo que es un equipo, si ustedes quieren, psicosocial, de altísimo nivel, y con unos linajes espirituales únicos. Entonces aquí el daño, ¿cómo medirlo?
¿sí? Cuando les cuento hay una concepción del cuerpo distinta. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? La ONG que las acompañó empezaron a generar unos peritazgos únicos en donde, por ejemplo, tuvieron que analizar los sueños para entender el daño, ¿sí? Porque es una cultura que la mayor, digamos, una de las herramientas más fuertes que tienen en medicina y en espiritualidad son los sueños, o sea, la sanación se da a través de los sueños, porque los sueños avisan, los sueños preparan, los sueños reparan. Entonces, por ejemplo, generaron una cantidad de peritajes antropológicos hechos por mujeres maya para que los jueces entendieran a qué se estaban enfrentando. También se dieron otros peritajes porque, por ejemplo, en lengua maya quiché no existe el concepto de violencia sexual. En maya quiché, cuando se habla de violencia sexual, se está hablando más bien de aniquilación de un pueblo. Entonces ahí nos saca inmediatamente de lo individual y nos lanza a lo colectivo. Hicieron muchos peritajes arquitectónicos, por ejemplo, para entender cómo tenían a las mujeres en esas situaciones, y haciendo muchos peritajes también entendiendo cómo viven las comunidades indígenas en esa zona. Bueno, un poquito como para darles. Entonces, la alianza es entre este grupo de mujeres y las mujeres de la sierra. Y el punto es entonces cómo empezar a identificar casos que ellas quieran volver litigiosos, viendo también los aprendizajes de Sepursarco, y todo también digamos ustedes que en todas las memorias dolorosas que levanta, ¿no? Que abre todas estas heridas y cómo acompañarlas. Entonces imagínense en lo que nos metimos. Entonces estamos en ese ejercicio. Estuvimos justamente este fin de semana allí, que ahí es la actividad que les quiero. Ay, qué pena, Cristian. Cristian, ¿tú me puedes ayudar a pasar a las Sí, últimas? claro que sí. em, Me dices cuál y yo pongo. Ahí, creo que es ahí. Es que yo como veo tan mal. Sí, sí, no mentiras, espérate. Más arribita, qué pena contigo. Más arribita, más abajito. Parezco como cuando le hacen un masaje que no encontramos justo donde le está molestando. Bájale un poquitico. Ahí, ahí, eso es. La de actividad uno, eso. Bueno, entonces justamente en clave de esto que les estoy contando, nos tocó empezar por el principio. Bueno, creemos que estamos hablando de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo. Cuando desde la sociedad mayoritaria, la sociedad externa, empezamos a hablar de violencia sexual, ellas cómo lo están entendiendo, ¿sí? Entonces, después de hacer esta actividad, que fue justamente, ¿cierto?, cómo nombran ellas ese tipo de violencias y por ende cómo las sanan, ¿sí? Porque claro, desde todo el apoyo psicosocial externo, fuimos con una profe de la universidad fantástica, con una gran trayectoria, y fue muy impresionante ver cómo se daba una suerte como de, ¿cómo les diría yo?, de cortocircuito, ¿no? Porque todas las metodologías que ella traía estaban centradas en la atención individual. Ella nos invitó, por ejemplo, después de hacer esta primera actividad, cuando ya entendimos que efectivamente no hay una concepción de violencia sexual como la entendemos, y que ella llevaba, por ejemplo, el ejercicio de las corpografías. Si quieres, bajamos a la próxima, Cristian. Nos hizo un ejercicio muy bello como de un escáner del cuerpo para ubicar justamente como memorias en distintos lugares del cuerpo. Y después de que hizo este escaneo combinado con una meditación, la saga, que es una autoridad espiritual femenina, ya es como el equivalente de los mamos que tal vez conocemos más, paró la actividad en seco y dijo, no, esto no lo podemos hacer. No podemos pintar cuerpos individuales, no podemos hablar de memorias individuales. No lo dijo en estos términos porque ella no habla castellano, era el intérprete, pero inmediatamente, si ustedes quieren, el primer reto fue que no hay una concepción de individuo tan claro como existe, por ejemplo, en la psicología o en la antropología o en todas las IA, pues todas las IAs que tenemos en nuestras disciplinas. Entonces ahí quedamos nosotras
en jaque y nos trajo una contrapropuesta que fue, no, si lo que queremos es conjurar el dolor, dancemos, y nos puso fue a danzar. ¿Sí? Se paró, nos puso a danzar a todas y a todos, éramos unas 50 personas, y la danza consistía en pisar muy duro, o sea, eran como pisadas muy fuertes para espantar el dolor, y estuvimos ahí danzando con ella una media, 40 minutos. Entonces, fíjense ahí como el primer reto. Aquí les traía este dibujo que ellas hicieron. Funciona bastante bien las cartografías, pero vimos que el problema era como este recurso a lo individual, ¿no? Entonces aquí es un poco la ruta que ellas están utilizando para atender los casos de violencia sexual al interior del resguardo. Entonces, tienen una casa de reflexión, que es lo que nosotros conocemos como una cárcel, pero no es allí los reflexionarios no se llaman presos, sino que son reflexionarios, no están encerrados, ellos viven en esta casa, pasan por un proceso de armonización en donde justamente se usan las danzas, se usan los rituales, y ellos trabajan allí mismo. Si quieres, bajemos a la próxima. Por ejemplo, estos ovillos de lana los tejieron, los prepararon, los cultivaron los reflexionarios. Si ustedes saben que una de las actividades económicas y culturales más importantes de las mujeres de la sierra es la tejeduría. Entonces, ellos viven allí mismo, se genera todo ese proceso de resocialización desde una perspectiva más de justicia restaurativa, y es bastante pues impresionante ver a uno como externo, que por ejemplo en los procesos formativos que nosotros hacemos, este equipo de mujeres invita a los reflexionarios. Aquí hay una dificultad muy grande que quiero traerles, bueno, además de la primera que les comentaba, ¿no? De este divorcio, ¿no? Este choque de conocimientos, cuando muchas de las herramientas que nosotros queremos llevar desde el acompañamiento psicosocial, pues el equipo psicosocial, porque yo no soy más que una admiradora pues de la psicología, pero no tengo ninguna formación, es ese choque entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Y en cómo acercarse a esos dolores, en qué momento, con qué temporalidades, con qué encuentros. Y la otra cuestión muy compleja que también quería traerles es la cuestión que para ellas no es un problema tener al mismo tiempo agresores y víctimas. Entonces, eso pues claro, para uno desde afuera es muy impresionante, mm, porque pues personalmente considero que muchos de esos ejercicios pueden ser considerados como revictimizantes, ¿no? Los interrogatorios que se hacen siempre se hace desde un careo entre víctimas y agresores. Todos los procesos de ritualidad o gran parte de los procesos de ritualidad y de reorganización tienen que estar presente el agresor, la víctima y las familias, porque lo otro que es muy distinto es que aquí se colectiviza la responsabilidad y la culpa, ¿no? Al igual que el dolor es colectivo, la culpa, el resarcimiento también se colectiviza. Si quieres pasamos a la siguiente, Cristian. Sí, este es un poco entonces la huerta en donde trabajan también los reflexionarios. Ellos trabajan allí y es un proyecto pues autosostenible, generan alimento para ellos mismos, y esta es una medida de reparación también para las víctimas y las familias. Entonces quería mostrarles esa fotografía, y si quieres pasamos a la siguiente, a la siguiente. Bueno, esta es una de las compañeras que es miembro del equipo de Administración de Justicia por estos temas, y la mayoría de ellas son sobrevivientes, ¿no? Entonces es muy interesante cómo logran darle la vuelta, si ustedes quieren, a esa condición de víctima y se vuelven actoras políticas administrando justicia, pero pues esto también genera unos retos enormes. Y si quieres la siguiente, esta. Entonces, esta es, digamos, como la actividad ya para terminar que quería comentarles, que es justamente la que yo estoy trabajando personalmente, que es cómo reconectar nuestros cuerpos diversos, entendiendo pues que aquí nos encontramos cuerpos y concepciones de la corporalidad, de la sexualidad, de lo político muy distintas,
y que va a aparecer algo que algunas autoras han denominado cuerpo, tierra, territorio, ¿no? El cuerpo en ellas, es más, cuando lo pintamos, hicimos también estas muñecas, aparecen elementos colectivos y cósmicos, ¿no? No es una concepción corporal desde lo individual. Entonces, ¿cómo hacemos esta reconexión? Por supuesto, de cuerpos dolidos, dolientes por la violencia sexual, pero lo que nos interesa es pues poder pasar al deseo y al bienestar, ¿no? Desde la reparación colectiva. Entonces, ese es un poquito el ejercicio. Este ejercicio, como les contaba, lo estamos trabajando en nuestras aulas, en el Rosario, en las materias de la mención, pero también en los territorios con las mujeres, en los semilleros también y pues digamos como en todos los espacios de innovación pedagógica. Aquí entonces lo que nos interesa es fortalecer y elevar estas competencias interculturales. Em, Primero, pues arrancando por reconocer que estos cuerpos y estas concepciones son distintas y cómo lograr como sinergias y puntos de encuentro, y cómo pues poder como encontrarnos, ¿no? Por ahora es encontrarnos porque como les digo, no es tan sencillo. Estamos allí, la idea es que vamos a trabajar con ellas 2 años y bueno, ahí estamos en todo ese reto. Yo le decía a David, a Cristian y bueno, a todo el equipo de los profes que están aquí que muy bienvenidos, los retos son todos. Y nada, Cristian, yo dejaría para cumplir un poquito el tiempo que me comentaste ahí.